¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, hoy nos toca arrancar con la clase 7. Simplemente antes de comenzar con el tema de hoy, recordarles y aclararles nuevamente de que eh, el parcial que se va a tomar en la primera semana de junio va a incluir desde la clase 1 hasta las 6. La 6 está incluida, insisto, en el contenido de ese parcial. Hoy nos tocaría entonces el primer tema que no entra en el parcial, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan sobre contenidos, metodologías, yo ya adelanté que va a ser por multiple choice y algunas cuestiones más. Bueno, estoy a disposición, ustedes saben que tanto por mail, por mensaje, etc. El tema de hoy es comprobaciones directas. Retomamos ya después de haber dedicado algunos encuentros a un tema general o transversal como es nulidades, retomamos esta metodología de desarrollar medios probatorios en particular, así como vimos testimonial, como vimos peritaje, como vimos reconstrucción del hecho, como vimos las diversas manifestaciones de la inspección judicial. Bueno, superada que fue la etapa de la clase 6 de nulidades procesales, retomamos con esa dinámica y hoy nos tocaría, como vamos a ver en las filminas que ya les estoy compartiendo, nos tocaría ver comprobaciones directas. Vamos a ver un segundito, así ya. Ahí estamos. Comprobaciones directas. Comprobaciones directas es una forma de referirnos a un conjunto de pruebas en donde, al igual que en la inspección judicial, en la reconstrucción del hecho, el juez es quien tiene la facultad, la potestad legal para llevarlas a cabo. Claro, como vamos a ver en el desarrollo que voy a hacer ahora en los próximos minutos, vamos a ver que después de un punto de vista funcional, en muchos casos, y quizás en la mayoría, el juez va a delegar, especialmente en los agentes de la fuerza de seguridad, la realización de estos medios probatorios. Pero eso no quiere decir que siempre el principio general sea que la facultad original, soberana, digamos, de realización de este medio probatorio va a estar en cabeza del juez. Veamos. Primero el registro. ¿Qué es el registro? Bueno, es la observación de un lugar en la búsqueda de cosas o personas relacionadas a lo que se está investigando, ¿no? Y como dije, va a estar dispuesta por la autoridad judicial competente, el juez que va a estar interviniendo en el caso. Para poner una definición, por si esta se queda corta en cuanto a poder desabstraerla, también cito la de Cafferata. Ustedes en estas filminas van a, o sea, la elaboré de la mano, sí, del cuadernillo, pero también algunas cositas que entendí que quizás agregando un poquito de contenido les iba a terminar de dar una idea general de qué estábamos hablando en cada instituto. Lo saqué, como siempre saben, el manual de fondo que utilizamos es el de Cafferata Nore. En este sentido, Cafferata va a definir al registro como la búsqueda de cosas relacionadas con el delito que se investiga o que puedan servir como prueba de este o de sus supuestos partícipes, o en este caso no lo dice, quienes pudieron haber llevado a cabo el delito. Y también tiene que ser ordenada por autoridad judicial en un lugar determinado, aún contra la voluntad del titular de la facultad de exclusión del registro. Ya esta última parte, que apunta más bien a lo que tiene que ver con el allanamiento, ya la vamos a retomar para entender. Pero básicamente estas dos definiciones vemos que es así, o en realidad apunta el registro a este cotejo que puede ordenar el juez de un lugar para establecer si en ese lugar hay cosas que puedan servir como pruebas en el marco de la investigación que se está llevando a cabo, o personas que están involucradas también con los delitos que se están investigando en el proceso penal en particular, ¿de acuerdo? Ahora, ¿sobre qué puede recaer este registro? Bien, el registro debe ser realizado en una edificación, un edificio no librada al acceso público, es decir, un edificio un lugar que no sea de acceso público, eso quiere decir esta frase, y donde básicamente por ser de acceso público, por no ser de acceso privado, eso quería decir, no se protege constitucionalmente un derecho particular a la intimidad, porque en definitiva, al ser de acceso público, no va orientado ese lugar o no está destinado al desarrollo, a la reserva de la intimidad que cualquier persona tiene. Entonces, no librado al acceso público, incluyendo tanto las destinadas a moradas, a vivienda familiar, como los locales de asociaciones públicas o privadas.
¿no? Donde, por ejemplo, podemos llevar adelante determinada actividad comercial o de determinada profesión, etc. Por supuesto que ya sea, por un lado, el registro de lugares donde su destino es el de morada, el de vivienda, y los registros de locales en donde se trabaje o se ejerza la profesión, van a tener formalidades distintas, van a tener requisitos distintos, algunos de los cuales, o todos, ya los conocen, pero los vamos a mencionar dentro de unos segundos. Bien, en general, los requisitos del registro, ¿cuáles son? Bueno, principal, que haya motivos para presumir que en el lugar puedan haber, lo dicho en la definición, cosas o personas investigadas, perdón, relacionadas con la investigación. O sea, si nosotros no podemos fundar en el acto procesal en el que le damos nacimiento al medio probatorio, es decir, en el que ordenamos el registro, si no lo podemos motivar, no lo podemos fundar, no lo podemos justificar mediante elementos, mediante manifestaciones que relacionen ese lugar que se va a registrar con cosas que se pretenden buscar o personas relacionadas a la investigación, entonces no vamos a estar habilitados, no va a ser válida esa orden de realización del registro, la orden de la realización de este medio probatorio en particular. No puede salir de la nada, la potestad existe, la potestad del órgano judicial existe, pero tiene que estar motivada. Tiene que estar motivada en elementos objetivos, elementos que nosotros podamos desprender de la causa, ¿de acuerdo? Mismo si es la propia, y no, espero no estar adelantándome con algún contenido en lo que voy a decir, pero en muchos casos es la propia fuerza de seguridad quien o en desarrollo de una investigación puede sugerir al órgano judicial la realización de un allanamiento. Ahora, si nosotros vamos o pretendemos llamar a un juez y decirle que queremos allanar un lugar porque sospechamos que en el lugar haya drogas, porque se está comercializando narcóticos, etc., pero no le podemos acompañar ni una testimonial, ni un elemento o indicio concreto que fundamente nuestro pedido, pero olvídense que un juez nos pueda hacer valer o nos vaya a dar bola en cuanto a la realización de un allanamiento. Es decir, es una medida de prueba que tiende a una intervención a un derecho constitucional muy importante, muy fuerte, y por ende se aplica con rigurosidad, es de aplicación restrictiva. Entonces nosotros tenemos que acompañar todo lo que sea los fundamentos para llevar adelante el pedido o, ya en el caso del juez, la orden del registro. Bueno, tiene que tener una motivación suficiente y objetiva, ¿de acuerdo? El otro requisito, y que tiene que ver con la forma de estos elementos o motivaciones a las cuales me refería, es que tiene que ser determinado tanto en relación a qué lugar se va a registrar, ¿no? El lugar específico, el domicilio específico donde se va a llevar adelante el registro, como las cosas o personas que se pretenden buscar. Nosotros no podemos dar una orden amplia de decir, bueno, discúlpenme el término, pero revienten determinado lugar y que encuentren lo que encuentren. No. Nosotros tenemos que establecer qué lugar se va a llevar, en qué lugar se va a llevar adelante el registro y qué se pretende encontrar en ese registro, ¿de acuerdo? Está bien, después en la realización, en la ejecución del registro, podemos encontrarnos con otros objetos que son susceptibles de estar relacionados con la comisión de un delito y que no estaban previstos en la orden de registro, o en su caso allanamiento, y ya sabemos que esto va a derivar a una consulta con el juez, el secuestro, para la realización de una nueva investigación en cuanto a lo que hace a ese material secuestrado que no tiene que ver con la orden de registro originaria en nuestro proceso, ¿de acuerdo? Pero en principio tiene que ser determinado. Entonces tiene que haber motivos objetivos y suficientes y tiene que ser determinada la orden del registro, ¿de acuerdo? Ahora bien, se suele utilizar registro y allanamiento casi como sinónimos, pero técnicamente el allanamiento yo lo veo, si se me permite para clarificar, como un medio para el cual llevar adelante un registro, o como una subversión del registro, o un registro calificado, un registro con determinadas características. Fíjense que acá en la filmina pongo, para el supuesto de que el titular, acuérdense que en la definición originaria dije, después ya vamos a retomar con esta última parte. Y acá lo hacemos. Para el supuesto de que el titular del derecho de exclusión del lugar, ya voy a explicar
qué es esto, por si no lo entienden, que se quiere registrar, eventualmente no se preste en forma voluntaria la realización del acto, la ley autoriza al juez a disponer de la fuerza pública y ordenar el allanamiento para realizar el registro. Bien, bien. Nosotros dijimos hace un rato que a partir de lo establecido en el artículo 18 de la Constitución Nacional, todas las personas que habitan en el territorio de la República Argentina tienen el derecho a la intimidad, ¿no? Uno de los derivados de este derecho a la intimidad es la garantía de inviolabilidad del domicilio, ¿no? Una garantía constitucional de mucho porte, de mucha importancia, ¿de acuerdo? En lo concreto, esta garantía se traduce en el derecho de toda persona de excluir a quien no quiera hacer o no permitirle el ingreso, que ese es el derecho de exclusión, el ingreso a su morada a, bueno, justamente personas que no conoce o, bueno, en fin, cualquier tipo de persona que entienda que no es necesario, que no quiere que ingrese a su domicilio. Entonces, ese es el derecho de exclusión, esa potestad, esa facultad que tiene una persona de elegir quién puede ingresar y quién no a su domicilio, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En su máxima expresión, el registro, si no se canaliza a través del allanamiento, apela o busca o pretende de que el titular de ese derecho de exclusión preste, consienta la realización del registro, ¿no? Si no la va a consentir, si no va a prestar en forma voluntaria digamos, si no va a prestar la conformidad para la realización del acto, bueno, entonces el registro se va a poder realizar, pero va a tener que tener las formalidades de un allanamiento. ¿Se entiende? Entonces, el registro en general busca que la persona que lo va a sufrir preste el consentimiento. Si no lo presta para que se realice este medio probatorio en particular, entonces el juez va a tener que ordenar un allanamiento. Más allá de los nombres, básicamente lo que está queriendo decir es que el registro se va a tener que hacer, o sea, para que se pueda hacer, mejor dicho, va a tener que cumplir con una serie de formalidades establecidas en el artículo 224 y siguientes, ¿de acuerdo? Que son las que regulan el allanamiento propiamente dicho. Bien, fíjense que es un poco lo dicho, ¿no? Esta medida, o sea, la del allanamiento, constituye una excepción reglamentaria al derecho de intimidad e inviolabilidad de domicilio establecido en el artículo 18 y por ende es de aplicación restrictiva, ¿de acuerdo? Por eso esto de el recaudo y el acento tan fuerte en la determinación de lo que se está allanando, en el recaudo, en el cumplimiento de lo establecido por la ley, por en definitiva se está interfiriendo con una garantía constitucional. ¿Cuáles son los requisitos de un allanamiento con orden judicial? Bien, la orden debe ser motivada en los términos que ya mencioné para el registro, exteriorizándose mediante un auto fundado. Un auto fundado es un acto procesal que figura en el expediente, en donde el juez, como dije hace un momento, lo que hace es relacionar la medida que se pretende llevar a cabo, el allanamiento, con elementos objetivos de la causa que le den justificación a la realización, que demuestren de alguna manera la realización, que la realización del allanamiento tiene que ver con, o tiene pertinencia y relevancia con lo que se está investigando en el proceso. Por otro lado, la ejecución del allanamiento puede estar, o en definitiva, en principio está a cargo del juez. En tal caso no va a ser exigible otras formalidades más que la orden que se menciona en el punto anterior, como lo pongo ahí, pero también es posible que el magistrado, como le dije al principio, delegue la realización de la diligencia en funcionarios de la policía. Habitualmente sucede así, lo cual no quita que jurídicamente tenga que ser interpretado como lo vengo diciendo, que el principio general es que facultad del juez, y esto lo tenemos que tener en claro, para no incurrir en este principio general lo tenemos que hacer carne para no incurrir en faltas de consultas con el juez o en errores procedimentales que atenten al principio general y que de alguna manera nos demuestran que desconocemos de que en definitiva quien tiene la potestad, quien tiene el control del acto siempre es el juez, ¿de acuerdo? En este caso la orden será, cuando se delega, será previa y escrita, expresando, dice la ley, el lugar tiene que ser específico, el día y hora, y en la que la medida va a realizarse, ¿no? Además del nombre del comisionado. Ahora bien, en cuanto al lugar ya dije que tiene que ser específico, pero con relación al horario hay una serie de requisitos que ustedes ya, nosotros digamos, ya conocemos, pero repasémoslo.
En caso de ser un lugar habitado, sus dependencias cerrados, un lugar dedicado a la morada, solo se va a poder realizar en un horario diurno, desde que salga el sol hasta que se ponga, como sabemos todos y como lo establece el 225. ¿Hay excepciones a este principio general? Sí, pero las excepciones, si hay, no es solamente que la ley las habilita en abstracto. Tenemos que entender que esto que nosotros repasamos, que le dedicamos tiempo a reiterarlo, algo que nosotros ya recontra sabemos, ¿por qué lo hacemos? Porque no basta con que la excepción se configure en la realidad, la tenemos que volcar bien en el procedimiento, ¿de acuerdo? La tenemos que hacer constar bien, si no lo hace el juez en la orden judicial, siendo que la causal es anterior a la realización, la tenemos que hacer volcar bien o en la orden judicial o en el acta. Fíjense, se exceptúa en caso que el interesado o sus representantes consientan. Entonces, nosotros tenemos una orden de allanamiento que se va a hacer en horario nocturno y llegamos al lugar donde sabemos que el interesado, la persona que va a ser afectado, presta consentimiento para que se realice el allanamiento fuera de ese horario. En ese caso, vamos a estar habilitados para realizar el allanamiento con orden. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que estoy diciendo? Que en el acta figure el consentimiento de la persona, que en el acta figure el consentimiento del interesado o su representante. Si en el acta no figura, aunque en la realidad, aunque en los hechos este requisito se haya configurado como no lo volqué, naturalmente todo el acto probatorio va a ser susceptible de ser declarado nulo por el hecho de haber realizado mal el acta. O en casos graves o de urgencia, que eso en tal caso va a ser potestad del juez al momento de llevar adelante el auto fundado y la orden, ¿de acuerdo? En tal caso, ahí va a ser el juez quien puede incurrir en no explicitar adecuadamente la causal de gravedad y urgencia y entonces él dar lugar a una potencial nulidad. Pero en lo que hace al trabajo de la fuerza de seguridad, tiene que ver más bien con la primera variable, esta de que haya un consentimiento del representante que tiene que figurar naturalmente en el acta. La limitación horaria tampoco va a regir para los edificios, como sabemos, públicos y las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o recreo, los locales de asociación o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a la residencia, a la habitación o residencia particular. Bien, en estos casos, en tanto en horario nocturno no están viviendo, no están morando en el lugar personas, queda exceptuado del rigor del requisito horario la ejecución de este allanamiento con orden judicial. Ahora bien, ¿qué pasa? La pregunta sería, ¿habilita la ley allanamientos, esa suerte de registro con determinadas características que se deben cumplir para poder llevarse adelante sin el consentimiento del afectado? ¿Sin orden judicial? ¿Existen allanamientos sin orden judicial? Sí, existen, pero son excepcionales. Siempre lo tenemos que interpretar así. Más allá de que casuísticamente después nos encontremos con quizás más allanamientos sin orden que con orden. No sé, no lo tengo el número, pero no me resultaría alocado que esto fuera así. Fíjense, la noción. Excepcionalmente la ley admite el allanamiento de morada por parte de la policía sin la respectiva orden judicial previa. ¿Cuáles son los supuestos y son taxativos? Los establecidos por el artículo 227 y conocidos, ¿no? Por supuesto, incendio, explosión, inundación u otro estrago que pongan en peligro la vida de las personas que habitan en este lugar. Fíjense que como, digamos, reflejo de esta potestad que tiene la policía ante un estrago de poder allanar una vivienda sin orden judicial, por ejemplo, el hurto o el robo son figuras penales que están agravadas en el Código Penal cuando el sujeto activo, quien realiza el hurto, quien realiza el robo, es un integrante de la fuerza de seguridad que se abusa de este estrago para garantizar la impunidad de su hecho, ¿no? Entonces, si estamos frente a una inundación, las personas están siendo evacuadas, la policía, en tanto la coyuntura está habilitada a actuar en principio sin orden judicial y se abusa de esta situación para llevar a cabo un hurto, bueno, el Código Penal se hace cargo de esta situación y agrava la pena en expectativa. Quiero aclarar en este punto de que, ¿qué quiere decir esto de que es excepcional el allanamiento sin orden? Bueno,
no basta con que la inundación, porque quizás estamos en una inundación que lleva 10 días, ya está estabilizada, bueno, hay que esperar que baje el agua, pero no es una cuestión de urgencia, y no por eso tenemos carta blanca como agentes de las fuerzas de seguridad para ingresar a cualquier domicilio. En la medida de que se pueda hacer la consulta, y más hoy, donde los recursos de comunicación son muchos digamos, estables, siempre que se pueda hacer la consulta con un juez se va a hacer, siempre que no haya peligro para terceros o la propia vida o integridad física de los integrantes de las fuerzas de seguridad, bueno, siempre la consulta tiene que mediarse, tiene que realizar. El otro de los supuestos es cuando personas extrañas fueron vistas ingresando a una casa o un lugar. Una denuncia, ¿no? La jurisprudencia tiene dicho que no se trata este inciso del artículo 27, inciso B, de una denuncia formal, es decir, una denuncia que se realiza en sede policial o en sede judicial con todas las formalidades de la ley, sino que con que haya una manifestación seria, por ejemplo, al prevenir en un lugar de un vecino, de un transeúnte, bueno, con que esto sea serio, tenga verosimilitud, basta como para que los agentes de la fuerza de seguridad ingresen sin orden judicial o allanen sin orden judicial una morada. Lo que tengo dicho en el inciso anterior lo digo para esto, siempre que esté en juego o esté en peligro la vida de civiles o de terceras personas, y bueno, sea necesario actuar sin necesidad, sin posibilidad de hacer la consulta judicial. Si no, se hará. El tercer inciso es ingreso del imputado en el desarrollo de una persecución. Esto es cuando hay flagrancia. Nosotros, con flagrancia, podemos detener la actividad ilícita, conducta delictiva de una persona y se da la fuga y lo entramos a perseguir, puede darse el caso en donde el imputado intente repararse, resguardarse, ingresando a una morada, en una vivienda que no es suya. Bueno, acá también estamos habilitados a intervenir, a allanar el lugar sin orden judicial, a los efectos de evitar la impunidad del delito que se acaba de consumar. Entonces, digamos que de los tres supuestos es en el que la urgencia más se puede evidenciar, no solamente para garantizar que no quede impune lo que se realizó, sino para que esta persona que se está persiguiendo, bueno, no siga en un raíz delictivo que involucre la propiedad o la salud de otras personas. El cuarto inciso es cuando existen voces de auxilio o personas que avisan de la realización de un delito desde el interior de la vivienda. Y por último, cuando se tiene noticia concreta, seria, de que en determinada morada hay una persona, hay una víctima de una privación ilegítima de la libertad. Estos son los 5 supuestos que prevé el artículo 227, en donde los agentes de las fuerzas de seguridad pueden llevar a cabo un allanamiento sin orden judicial. Bien, entonces, antes de que salgamos de allanamiento, repasar brevemente que en definitiva la diferencia técnica entre registro y allanamiento es que el allanamiento es una suerte de registro con una serie de formalidades que tienden a sopesar la falta de consentimiento por parte del afectado al momento de realizarse el registro. Como no presta el consentimiento, entonces tengo que realizar el registro de una forma en particular, canalizarlo a través del allanamiento. El allanamiento tiene requisitos legales, formales que acabamos de desarrollar. Uno que no mencionamos en esta seguilla, especialmente lo que tiene que ver con allanamientos con orden, pero sí lo hemos mencionado en la clase pasada, la anterior, es que una vez que se realice o que se ingrese al lugar, bueno, contar con los 2 testigos, también resguardar la integridad física de los 2 testigos, pero en la medida de que ya está estabilizada la situación, permitir que los testigos vean todo el procedimiento, no esperar a terminarlo para hacerlos ingresar, hacerlos firmar el acta, la realización del acta con todo lo que involucra el cumplimiento con los requisitos formales de un acta, y notificar previamente a todo esto, notificar la orden de allanamiento a la persona que se encuentra, el interesado, el propietario, si no hay un propietario en particular, al responsable, si no hay un responsable, a una persona mayor de edad, y si no hay una persona mayor de edad, si no hay nadie en el lugar, entonces consignarlo en el acta para no incurrir en una nulidad.
¿de acuerdo? Para cerrar los requisitos que de alguna manera están y son importantes si no los postulamos en esta primera, sí en anteriores. En cuanto, y para ir cerrando, a la requisa como tercer medio probatorio de comprobación directa, bueno, consiste también en la búsqueda de cosas relacionadas con un delito y que van a servir como potenciales pruebas, pero estos, en vez de realizarse en un lugar, se realizan en el cuerpo o en las ropas de una persona, ¿no? En casa del cuerpo, pueden ser en cualquier parte del cuerpo, y lo que se exige de alguna manera es que sí tenga que haber, si se me permite, un contacto directo entre la cosa ocultada y la persona. Es decir, no puede estar separada, no puede estar adentro de un maletín o en una mochila. En definitiva, jurisprudencialmente, aunque esto está debatido, se pretende o se busca que, en cuanto a lo que hace requisa, porque después nosotros lo que es el secuestro de cosas y demás, bueno, la podemos canalizar, por supuesto vamos a secuestrar, vamos a informar, vamos a rubricarla, vamos a volcar todo en las actas, pero no califica bien como requisa en el sentido técnico. Es decir, lo que se está ocultando tiene que estar o en el cuerpo o en las ropas de la persona. Si ya está en una parte separada, bueno, se canalizará a través de otros procedimientos, pero no es técnicamente una requisa, o no es derivado de una requisa. En tal caso será un secuestro. ¿Cuáles son los requisitos? Bien, fundamentalmente solo se podrá ordenar cuando haya motivos suficientes, igual que siempre, para presumir que oculta objetos vinculados con un hecho delictivo que se investiga en su cuerpo. Bien, ¿cuál es el llamado de atención acá? Una vez más, esto de motivos suficientes para presumir, no basta con que se den la realidad, tienen que volcarlo en el acta. Si ustedes están actuando de oficio ante una situación de prevención en donde una denuncia por una persona sospechosa que parecía que o se habían efectuado manifestaciones de testigos que pretendía robar un comercio, bueno, está perfecto. Esto habilita, en cierta forma, la sospecha y por ende habilita la actuación. Y nos despega de lo que es simplemente actuar por el olfato policial o por exportación de cara, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que nos están manifestando, hicieron una vez. Ahora, en el acta, esto tiene que figurar. Esto es darle motivo suficiente a la requisa. Si yo algo que sucedió no lo vuelco en el acta, bueno, ahí es donde estoy cometiendo el error. Entonces, si de alguna manera les estoy dando la posibilidad al imputado y su defensa de que después lean el acta y vean que el arma secuestrada en el hecho investigado se realizó ni más ni menos que a través de una requisa que no fue motivada, en donde no se explicitaron por qué lo detuvieron y lo requisaron a un individuo en la calle. Bueno, y en el acta no figura nada, bueno, entonces ahí se da lugar a un planteo de nulidad. En cambio, si en el acta se dice ante las manifestaciones de diversos testigos, número tal, DNI tal, nombre tal, qué sé yo, se consigna todo, ahí se está motivando adecuadamente esta requisa y por ende se la está cubriendo un posible planteamiento de nulidad. ¿De acuerdo? Y por otro lado, en cuanto a la ejecución de la requisa en sí, bien, se debe respetar el pudor de las personas. Fíjense que ahí en la definición misma, en la noción de requisa, decíamos, puede estar en cualquier parte del cuerpo. Por eso se exige históricamente que la requisa, salvo situaciones de urgencia y totalmente excepcionales, en la medida de que esté controlada la situación y no ponga en riesgo la vida de los agentes de las fuerzas de seguridad y de terceros, que la requisa se lleva a cabo en cuanto a mujeres, o sea, por personas del mismo sexo, mujeres, mujeres, hombres, hombres. También hay un protocolo, por lo menos en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo referido a los travestidos o todo lo que hace a la comunidad gay, homosexual, etcétera, en donde se le debe preguntar a la persona que va a ser requisada si desea ser requisada por un agente del sexo masculino o del sexo femenino. Un protocolo que está implementado ya hace bastantes años en la ciudad de Buenos Aires. Si no lo conocen, me imagino que sí, después se los puedo poner a disposición. Y eso es con requisa. Bueno, entonces, estos tres temas que vimos brevemente hoy, como para tener una noción y como para que al material bibliográfico le podamos dar un poquito más de contenido y un poco más ameno, que son registro, allanamiento y requisa, son una manifestación más de medios probatorios de comprobación directa previstos por nuestro Código Procesal Penal de la Nación.
Recuerdo entonces que esto forma parte de la clase 7 y no entra en el parcial que se va a estar tomando en la primera semana de junio. Bien, sin más que decir con relación a esta clase, me pongo a disposición de ustedes, como siempre, si tienen alguna duda sobre el contenido de esta clase o de cualquier otra naturaleza, y me despido hasta la semana que viene. Muchas gracias.